Hoy en Casio Podcast hablamos sobre música y matemáticas. Las matemáticas son transversales a todo y cuando hablamos de su relación con la música adoptan una relevancia capital. La armonía, el ritmo, el sonido, el silencio están llenos de matemáticas. Para conversar en torno a las matemáticas y sus interacciones con la música, hemos invitado a Laura Farré Rozada, matemática, pianista, una intérprete catalana, exploradora de lo musical. Eres licenciada en matemáticas por la Universitat Politécnica de Cataluña y estás cursando el doctorado en la Royal Birmingham Conservatoire. Tienes innumerables premios, reconocimientos que podéis, todos los que nos estáis escuchando, ver en tu web, laurafarrerozada.com. Y 2 discos publicados, de French Reverie y Nimbus de 2021, de los que recomendamos ya desde aquí su escucha. Muy bienvenida, Laura, ¿cómo estás? Muy bien, muy contenta de estar aquí contigo y muchísimas gracias por la invitación. Nosotros encantados de tenerte y cuéntanos, tenemos curiosidad, ¿de dónde nace tu pasión por la música y por las matemáticas? Pues por la música empezó de muy pequeñita, mis padres siempre estaban trabajando mucho, entonces me apuntaron a todas las actividades extracurriculares que encontraron, entre ellas había música, de hecho empecé a estudiar música a los 5 años. Ya empecé con el piano, aunque durante los años pues he probado muchos instrumentos musicales distintos, los he estudiado, pero al final el piano siempre ha sido el que ha permanecido. Y al final, cuando estaba estudiando segundo de bachillerato, recuerdo que dije, quiero estudiar la carrera de matemáticas también. Entonces yo tampoco tenía muy claro que me quería dedicar a la música profesionalmente, no sabía si era una buena salida, ¿no? Y también es un gran dilema para los artistas en general, ¿no? De que no siempre dudas de si necesitas un plan B o no. En ese caso no era tan en ese sentido, sino que simplemente me di cuenta de que las matemáticas me encantaban. Entonces empecé a compaginar la carrera de matemáticas en la UPC con la carrera de piano clásico en la SMUC, y con el tiempo vi pues que realmente había muchísimas conexiones que ni tan siquiera me había planteado. Todo el mundo dice, sí, es que hay muchas conexiones entre la música y las matemáticas, pero más allá de Pitágoras no se acaba de profundizar en cuáles pueden ser, ¿no? Y con el tiempo pues fue ir descubriendo, hay algunas que sí que se explican un poco en la carrera de matemáticas, todo lo que es el análisis de Fourier, las ecuaciones con derivadas parciales, todo lo que es el tratamiento del sonido, ¿no? De estudiar el sonido, eso sí. En acústica también, el diseño de los instrumentos musicales, todo esto sí que entra, pero hay muchas otras que pues no. Y una de las cosas que yo empecé a desarrollar con mi propia experiencia fue ver de qué formas yo podía implementar las matemáticas en mi estudio, porque yo tenía el problema de que tenía unos horarios imposibles. Entonces tenía que hacer el mismo trabajo que mis compañeros, pero con mucho menos tiempo. Ajá. Y entonces me di cuenta pues, que una forma muy buena era pues, encontrar patrones en la música, que me ayudaran también a estructurar mejor mis sesiones de práctica. A partir de aquí empecé también mucho a interesarme por la música contemporánea siglo XX-XXI. Hay muchos compositores que ya utilizan de forma muy explícita las matemáticas en sus composiciones. Entonces, pues hay muchos patrones que ya aparecen, ¿no? De forma muy, muy clara. Pero también, si nos vamos al Renacimiento, al Barroco, también hay compositores que utilizan las matemáticas en sus composiciones, más en un término más de simetría, ¿no? De palíndromos, etc. Entonces, pues fue un proceso de ensayo-error para mí, pero al final el doctorado que estoy ya terminando en el Royal Birmingham Conservatoire en Inglaterra, pues realmente lo que he hecho es desarrollar un método que utilizo ciertos paradigmas de la ingeniería informática y también varias estructuras matemáticas por tal de proporcionar estrategias muy claras. Es un método que tiene varios estadios en el cual los músicos les proporciono un conjunto de estrategias para memorizar, para analizar la música, para aprender mejor, pero también que ellos puedan añadir sus propias estrategias. Es como un smartphone en el cual hay como unas apps muy predeterminadas, estándares, que es muy posible que todo el mundo las utilice porque son muy comunes, pero también hay otras que ellos pueden añadir en función de su estilo de aprendizaje. Entonces, yo creo que para mí conectar música y matemáticas ha sido, por una parte, un ámbito muy teórico, ¿no? Cosas que he ido descubriendo con mis estudios, pero también ha habido una gran parte de
conocimiento y que al final pues también puede tener un impacto en algunos huecos que hay, por ejemplo, en la pedagogía musical. Nos enseña cómo memorizar, nos enseña cuál es la mejor manera de aprender el instrumento muchas veces. Entonces hay muchos problemas que derivan en pánico escénico, en lesiones de músicos, porque cada uno intenta buscar sus propios recursos, pero cuando hay una situación de estrés como un concierto o hay mucha presión, no siempre son efectivos. Y eso es un gran problema porque hay muchos intérpretes que al final acaban abandonando la profesión. Suena que con la música y las matemáticas realmente te has encontrado a ti misma, ¿no? Es Sí. como fascinante todo lo que nos cuentas y vamos a intentar poco a poco desgranar esas partes tan fascinantes y tan interesantes de esta introducción maravillosa que nos has hecho. Has mencionado a Pitágoras. Sí. Creo que cuando hablamos de música y matemáticas siempre pues hay que mencionar, ¿no?, a los pitagóricos. Cuéntanos, explícanos sobre los pitagóricos. Los pitagóricos básicamente eran una secta religiosa y tenían la creencia pues, que el número 10 era el perfecto. Entonces, a partir de aquí construían la tetractis, que es un triángulo con puntos, que lo construye a partir de 1 punto, 2 puntos, 3 puntos, 4 puntos. Ajá. Entonces, la suma de todos estos números, 1, 2, 3, 4, da el 10. Y por eso ellas decían que era como el número universal. Además, ellos defendían que la música perfecta, consonante, y eso también lo relacionaban con la música de las esferas, es que todas las proporciones de intervalos tienen que ser con números pequeños. Es decir, la octava es 2 entre 1, la quinta es 3 entre 2, la tercera mayor es 4 entre 3. Entonces, todos los intervalos que suenan puros tienen que tener estas proporciones, digamos. Lo que pasa es que sí que hay, si tú comparas lo que se llama la escala pitagórica, que es la forma de afinar los instrumentos según estas proporciones, con la afinación justa, sí que hay algunos intervalos que corresponden. Por ejemplo, la quinta, la más pura que se puede encontrar, es la 3 medios. Pero luego las afinaciones a lo largo del tiempo han ido variando. Entonces, uno de los motivos por los cuales durante tantos años música y matemáticas iban tanto de la mano es porque había un gran conjunto de teóricos, que también eran compositores, que se dedicaban a investigar distintas formas de afinar los instrumentos para construir una afinación que fuera muy pura, y eso también se relaciona en el tipo de composiciones que hacían. Ajá. Entonces, durante muchísimo tiempo, matemáticas y música era como la misma cosa. De hecho, el gran paradigma es el quadrivium, en el cual utilizaban la música para ejemplificar problemas de aritmética, de geometría y todo eso, ¿no? Por lo tanto, siempre han ido juntas. A partir del siglo XIX es cuando la cosa... porque la música deja de ser como una herramienta para ejemplificar problemas matemáticos y pasa a ser un arte en sí mismo. Hay todo el resurgimiento de la figura del intérprete, del virtuoso. Es también la época en que pianistas como Franz Liszt, Clara Schumann empiezan a improvisar en directo, entonces también empiezan a potenciar que se toque de memoria. Antes los intérpretes normalmente tocaban con la partitura, porque la idea que se quiere transmitir es que la música, el concierto de clásico, de piano, del virtuoso, tiene que parecer algo espontáneo, Ajá. no algo preparado. De aquí también han salido consecuencias de que ahora los recitales de piano siempre son de memoria, pero claro, como no se dan herramientas para hacerlo, es lo que comentaba antes, de que hay un gran problema de pánico escénico en esta dirección. Entonces ha sido un proceso realmente, y uno de los motivos por los cuales, gracias a mi formación, pues hago programas de radio para divulgar las conexiones entre la música y las matemáticas, es precisamente porque vuelvo un poco a esta idea de que soy consciente de que hay mucha gente que tiene prejuicios con las matemáticas, pues porque no han tenido una buena experiencia en el colegio, por ejemplo, ¿no? Entonces creo que la música es una gran herramienta para poder acercar de nuevo las matemáticas, y porque con la música puedes ejemplificar muchas cosas que quizás no son tan atractivas desde un punto abstracto, pero que sí que facilitan que poco a poco a la gente le pierda el miedo, ¿no? Qué buen consejo para todos los docentes que nos escuchen, que a través de la música podemos perder ese miedo escénico a las matemáticas, ¿no? Esa angustia esto. Quizá. Sí. Porque sí es verdad que las matemáticas están muy estigmatizadas. Desde la división educativa de Casio nos hemos dado cuenta de ello, y qué buen consejo, qué bonito enseñar matemáticas a través de la música. Creo que puede ser muy, muy potente. Yo creo que sí, porque todo el mundo
tiene su estilo musical favorito, ¿no? Y siempre puedes encontrar ejemplos para intentar explicar algún caso matemático. Entonces, pues es muy fácil conectar con la gente, ¿no? Es algo que entra de una forma mucho más visceral que no... Y que de luego, cuando ya abres esta curiosidad, pues es mucho más fácil que la gente siga investigando. Y espontánea también, como decías, ¿no? El hecho de interpretar algo de forma espontáneo y nosotros en una escucha activa, cuando escuchamos canciones, cuando escuchamos música, sí. de alguna manera también estamos haciendo matemática en el sentido en que pues escuchamos esas notas, calculamos la diferencia entre ellas, vemos si son armónicas o no. Ahí hay muchas cosas, ¿no? La frecuencia, el timbre, escuchamos si es un clarinete o si es un saxofón. Sí, e incluso con el ritmo, por ejemplo, hay una canción de Elvis Presley, Hound Dog, que se basa en un patrón euclidiano. Esto es un tipo de ritmos que desarrolló un matemático francés canadiense que básicamente busca diferentes formas de posicionar el pulso de forma que siempre sea equidistante entre ellos. Entonces hay varias combinaciones que se pueden hacer. De hecho, en todos los estilos musicales realmente se pueden encontrar ritmos euclidianos, y en Elvis Presley hay un caso del el bajo que acompaña esa canción, Hound Dog, es un ritmo euclidiano. Entonces, en cualquier parámetro musical puedes encontrar matemáticas detrás. Antes, cuando he comentado el caso de las ecuaciones con derivadas parciales, son unas ecuaciones que te pueden modelizar cómo evoluciona el calor en una habitación, y el mismo tipo de ecuación, si haces un cambio de variable, te puede modelizar un determinado producto financiero, su evolución en el tiempo. Este mismo tipo de ecuaciones también se utilizan para analizar cómo se distribuye el sonido dentro de un instrumento, y esto es lo que ha llevado a que los instrumentos musicales sean como los conocemos hoy y no tengan otra forma. De hecho, antes también, cuando he comentado de que música y matemáticas había ido súper unida durante muchísimo tiempo, especialmente hasta el siglo XVIII, encontramos teclados de piano que hasta 37 notas por octava, que eran súper difíciles de tocar, pero que constantemente estaban buscando cuál es la mejor forma de afinar las notas. Claro, o sea, ya había más de 12 notas por octava. 12 notas por octava, digamos que es lo estándar, pero se han llegado a hacer prototipos de instrumentos súper complejos, siempre obsesionados en encontrar la afinación más pura, porque dependiendo, hay un tema que surge con los pitagóricos, de hecho, que es la coma pitagórica, que es el error que surge cuando has afinado el instrumento con esa afinación. Entonces, la obsesión que ha habido durante los siglos es encontrar la forma en que este error no sea tan perceptible. Lo que pasa muy a menudo con instrumentos de afinación fija, como es el piano o como puede ser el órgano, por ejemplo, es que una vez afinas el instrumento de una determinada forma, en ciertas tonalidades el instrumento suena súper bien, pero luego si te vas a otra suena horrible. Entonces, la convención a la que al final se llegó, que es la actual, es dividir esa coma pitagórica por partes iguales en cada nota de la octava, de forma que están todas las notas igualmente desafinadas, y eso te permite tocar bien en todas las tonalidades. Eso es en el caso del piano, pero por ejemplo el violín, que no tiene una afinación fija, porque de hecho las notas las fijas con la posición de los dedos, entonces siempre se tiene que adaptar al piano. Pero si, por ejemplo, el violín en lugar de tocar con el piano, toca con un cuarteto de cuerda, entonces todos pueden jugar con la afinación y pueden cambiar la forma en que afinan cada nota dependiendo de la armonía. O sea, que hay unos microtonos por ahí Exacto. ¿no? En el mástil del violín, donde tú puedes llegar a hacer sonidos que no son ni un la ni un si, pero que están entre ambos. Exacto. Y sobre lo que comentabas de Elvis Presley, que me ha parecido muy chulo, no conocía, digamos, el caso. ¿Crees que lo hicieron de forma consciente? ¿Eran conscientes de que estaban buscando esas formas euclidianas? Sí, los ritmos euclidianos. Creo que no, pero esta es la parte más bonita de las matemáticas. Las matemáticas son como el fundamento de la música. Si estamos muy acostumbrados a esta idea de que la música es inspiración, es algo como muy
todo es emoción, ¿no? No hay nada que pensar detrás, pero si escuchas, por ejemplo, la música de Johann Sebastian Bach, es una música que emociona profundamente y a la vez es súper racional. Es todo como es como un reloj suizo en realidad, ¿no? Es un mecanismo súper trabajado, pero que funciona a la perfección. Y esta es la parte bonita. Hay muchos compositores que han escrito música sin tener en cuenta las matemáticas de forma consciente, pero aún así aparecen patrones porque los encontramos en la armonía, porque los encontramos en el ritmo, etcétera. Este es el caso, yo diría, de Elvis Presley. Sí, esto se ha estudiado mucho también con el caso de la proporción áurea, por ejemplo, en las obras de arte, ¿no? En la música también aparece. Hay unas ciertas proporciones que los humanos siempre tendemos a buscar, ¿no? Aparte de la proporción áurea también hay la simetría, ¿no? Esta necesidad de que haya un balance estético. Y yo creo que este tipo de como convenciones estéticas que intuitivamente buscamos los humanos, de hecho nosotros somos simétricos, ¿no? Sí. No perfectamente, pero somos simétricos, lo intentamos buscar en todo lo que creamos. Y es muy posible pues, que este tipo de ritmos que nos gustan tanto y que después este matemático lo demostró con los ritmos euclidianos, es algo a lo que hemos llegado de forma intuitiva con esta búsqueda constante de armonía, ¿no? De armonía a distintos niveles. Pero también hay el caso pues, de que sí que se han buscado conscientemente estos patrones, entonces esta es la belleza de las matemáticas realmente, que aunque no las busques, las vas a encontrar. Claro, son formas además que están en la naturaleza sí. Y que me imagino que nosotros como humanos, de forma innata, como dices, pues reproducimos, buscamos. Exacto. Pero que en un momento dado también pueden ser una regla del juego. Exacto. Dos casos que creo que seguro que conoces, la apertura de la quinta de Beethoven con Fibonacci y el momento de llegar a esa proporción áurea es como el clímax, no sé si en esta se da o en el Aleluya, era no recuerdo. Es que hay algunos casos de Beethoven que después se ha visto que no había la proporción áurea. Pero como no tengo los datos exactos, no voy a decir nada al respecto. Pero, por ejemplo, muchas sinfonías de Mendelssohn, sí. Félix Mendelssohn era un apasionado de la proporción áurea. Claude Debussy también se ha encontrado en su música. Sí que hay muchos compositores que lo han utilizado de forma muy activa. Incluso hay una canción de Lady Gaga en el disco ese que Joan, creo que se llama, ese que sale de perfil. Hay una canción que... El single de ese álbum, no me acuerdo cómo se llama, pero el cambio de tono, cuando modula de pronto, ahí hay la proporción áurea, lo hace justamente en el punto ese. Fíjate, de Debussy a Lady Gaga, sí. he cogido una cita, la música es la aritmética de los sonidos, como la óptica es la geometría de la luz, ¿no? Sí. Decía Debussy, proyectando totalmente lo que estamos comentando al respecto de esa proporción áurea, y fíjate en los números de Fibonacci, la secuencia de los números de Fibonacci, creo que era Bela Bartók quien de forma muy consciente lo trabajaba y formaba su parte de regla del juego, ¿no? Totalmente, sí. Bartók era incluso con los números primos también. Hay todo este grupo de compositores del siglo XX, Oliver Messiaen, György Ligeti, Bela Bartók, que están como muy obsesionados en esta perfección que les trae las matemáticas, ¿no? Y entonces buscan este tipo de patrones para llegar a esta armonía y a la vez innovar, ¿no? Porque, por ejemplo, en el caso de György Ligeti, él le gustaba mucho utilizar las matemáticas para superar pues, algunas limitaciones técnicas que él podía tener, ¿no? Él le gusta mucho jugar sobre todo con las paradojas cognitivas, ¿no? De crearte esta ilusión de, por ejemplo, tiene un estudio que es la escalera del diablo. Y lo que te quiere transmitir es que tú estás permanentemente subiendo una escalera, ¿no? Esta angustia de que nunca termina. Entonces lo hace a partir de ir superponiendo notas y creándote la ilusión. Es una ilusión que se llama el tono de Shepard. El tono de Shepard. Que se construye a partir de subir el volumen o bajar el volumen de las notas para que tú siempre tengas la ilusión de que estás sintiendo el mismo registro. Entonces te da la sensación de que estás subiendo infinitamente, pero en el fondo siempre estás en el mismo. Y él utiliza este recurso para crearte esta sensación de que estás continuamente en una espiral sin fin, ¿no? Así que sí, cada compositor tiene sus recursos para ir más allá de lo que la teoría musical por sí misma te permite. De hecho, confirmaba Ligeti y decía, sí, los fractales son lo que quiero encontrar en la música. Sí, tal cual. En la etimología de la propia palabra música encontramos, precisamente de los griegos, ¿no? De musik, el arte de las musas.
En esa etimología encontramos también parte del nombre de unos de esos programas radiofónicos divulgativos, Sí. que lo has conducido, que digamos tiene como 26 capítulos en que proyectas la trayectoria profesional de matemáticas científicas en la historia y su conexión y ese vínculo con la música, ¿no? Poniendo además en valor todas esas aportaciones. A mí me encanta, soy fan de Musimáticas, te he de decir, y sabes que la división educativa de Casio, hemos estado hablando antes de empezar el podcast sobre pues, esta iniciativa para visibilizar científicas en las carcasas de las calculadoras científicas, valga la redundancia, de Casio. Tenemos algunas de ellas, de esas protagonistas de tus Musimáticas, representadas. Sí, sí, sí. Y me gustaría que hablásemos sobre alguna de ellas. Vale, sí. Esas conexiones entre la música y las matemáticas a partir de la trayectoria de mujeres en la ciencia. Por ejemplo, pones a Ada Lovelace como la musa de los algoritmos. Cuéntanos qué explicas en tu capítulo de Musimáticas sobre Ada Lovelace. Ada Lovelace fue... A ver, en matemáticas hubo intentos anteriores de crear lo que se conoce hoy como la ingeniería informática, ¿no? Y una máquina que fuera capaz de pensar. Pero Ada Lovelace lo que creo que fue bastante pionera es que fue muy visionaria en el sentido de que ella anticipó de que cualquier máquina sería capaz de crear cualquier cosa y que la limitación estaría tan solo en la imaginación de la persona que la programase, ¿no? Ella diseñó un algoritmo para calcular números de Bernoulli, si no recuerdo mal, lo hizo en colaboración con Charles Babbage, pero realmente fue ella diseñó el primer algoritmo informático de la historia, la primera persona, no mujer, la primera persona de la historia en diseñar el primer algoritmo. Y su trabajo realmente fue absolutamente crucial para que después Alan Turing fuera la primera persona que visionó la inteligencia artificial ya en los años 50, fue la primera persona en que tuvo la idea de que las máquinas no solo podían procesar cálculos, sino que podían tener memoria. Entonces, cuando una máquina puede tener memoria, tiene muchísimas más posibilidades. Ya deja de ser una calculadora con todo el cariño del mundo a ser una máquina que realmente puede tomar conciencia de sí misma, ¿no? Fue un personaje realmente muy avanzado en su tiempo. Yo creo que todo el trabajo de Alan Turing en gran parte no hubiera sido posible si Ada Lovelace en su día no hubiera hecho esta contribución. El concepto de infinito que apuntabas, ¿no? Que a nivel abstracto y la imaginación es posible y que quizá a nivel actual, por así decirlo, es difícil de concebir y sin embargo que también está en todo este elenco de compositores y compositoras de los que estamos hablando. Quizá, ¿no? La música y la matemática puedan llegar juntas a ser infinitas. En este momento quiero compartir contigo alguna invitada. Tenemos invitadas de honor en este programa. Genial. Que además creo que conoces y a ver qué te parece la pregunta que tiene para nosotros Raquel Villacampa. Hola Laura, buenos días. Mira, te quería hacer la siguiente pregunta. Tanto las matemáticas como la música son dos lenguajes, tú lo sabes muy bien, y además son universales. Entonces la pregunta es, ¿hay alguna relación entre ellos? Es decir, ¿consideras que alguno apareció primero que otro, alguno depende del otro o son totalmente independientes? Besito fuerte. Vale, hay una conexión muy interesante, yo creo, y es que uno de los primeros aspectos del lenguaje musical o de la música, la forma en que la música apareció en la humanidad, si tiene sentido eso que estoy diciendo, es el ritmo. Y el ritmo fue como, por un lado, como un recurso de comunión, ¿no? Cantar en unísono es como una de las actividades más sencillas que puedes hacer en grupo, pero que realmente te dan esta unidad, pero también servía para contar. Entonces, digamos, una de las conexiones más claras que veo entre las matemáticas y la música es esa, ¿no? Si tú tienes ritmo, tienes la capacidad de contar, entonces estás desarrollando todo un sistema intuitivo de gestionar las cantidades. También en las matemáticas, uno de los conceptos que fueron muy importantes fue el cero, ¿no? En la música, un concepto totalmente básico para que haya ritmo es el silencio. Pues claro. Si no hay silencio, no tienes esa proporción. Entonces, creo que en un sentido muy básico es ese, ¿no? Después, en términos de notación,
Las matemáticas y la música han ido evolucionando con los siglos. Es un lenguaje que se ha ido construyendo a partir de la necesidad y a partir de que la sociedad ha ido evolucionando. Cuando antes has mencionado el caso de Ada Lovelace, no se dice muy a menudo, pero yo realmente creo que no solo escribió el primer algoritmo de la historia, es que realmente contribuyó a la revolución industrial. Cuando tú estás permitiendo la capacidad de que una máquina haga unas tareas que son totalmente mecánicas y que no requieren una gran reflexión, sino que simplemente repetir un cálculo, tú estás permitiendo que se mecanicen muchos procesos. Y estoy convencida de que todas las máquinas que se empezaron a utilizar, por ejemplo, en Inglaterra, para promocionar la revolución industrial no hubieran sido posibles si no hubiera habido una programación de los pasos que debe seguir esta máquina. Y al final un algoritmo es una serie de pasos lógicos para llegar a un objetivo, ¿no? Y el problema final puede ser, no sé, construir un coche o resolver un problema matemático, pero al final es una serie de pasos lógicos que te llevan a ello. Siguiendo un poco con la reflexión que hacía, bueno, la pregunta que me hacía Raquel, pues yo creo que son dos... sí que tenemos un poco con la música el hecho de que es un lenguaje universal. No estoy del todo de acuerdo con eso, porque siempre lo valoramos desde la perspectiva etnocentrista, ¿no? En Occidente sí que es un lenguaje universal, pero si nos vamos a otras culturas que no tienen nada que ver con nosotras, hay muchas cosas que para ellos tienen un significado totalmente distinto. Esto lo vemos en la música de la India, por ejemplo. Ellos tienen todo un sello de escalas musicales, cada uno tiene como un ethos, ¿no? Bueno, eso lo decían los griegos, ¿no? Ajá. Pero tienen como un carácter muy asignado a cada escala musical. Entonces, la afinación tampoco es la misma, ellos parten de cuartos de tono, ¿no? Hay todo un lenguaje rítmico, la música carnática del sur de la India, por ejemplo, es todo un universo rítmico que en Occidente no controlamos. Entonces es un lenguaje universal en el sentido de que podemos comunicar cosas sin hablar y muchas veces lo que podemos comunicar va mucho más allá de las palabras y creo que en eso sí que se congenia con las matemáticas. Las matemáticas podemos expresar con una precisión increíble conceptos sumamente complejos y creo que este es el gran paralelismo con la música, que son lenguajes que son válidos por sí mismos y que realmente cuando los controlas pues sí que puedes comunicarte con gente que quizás no hables el mismo idioma, ¿no? Con Casio quizás que en Japón, pues sin hablar japonés, pues a partir de las matemáticas te puedes comunicar también. Poquito japonés, a pesar de trabajar desde hace muchos años en Casio. Muy bien. Arigatou gozaimasu. Tiene mucho mérito eso. Pero no, muy poquito. Pues es un lenguaje completamente Ichini, distinto. Sanshi, contar a 4, decir muchas gracias. Recojo ese testigo para mencionar sobre esta pregunta que nos hacía Raquel Villacampa, para recoger esa cita de Robert Schumann, que decía que la música es el lenguaje que permite comunicarme con el más allá. Y todo ese universo de emociones, sensaciones difícilmente expresables con el propio lenguaje como literalmente lo entendemos, porque es evidente. Las matemáticas y la música son lenguajes. Y recogiendo de nuevo a Ada Lovelace, gracias probablemente a ella, pues podemos estar tú y yo aquí grabando sonido y pasándolo a digital, todo también muy matemático, para que todos los que nos estéis escuchando, pues nos escuchéis seguramente desde un dispositivo también digital. Sí. Ordenadores que escriben música desde los años 60. Luego mencionaste esa revolución industrial más o menos contemporánea, ¿no? Con Mozart. Me gustaría preguntarte sobre su forma de componer y ese juego que... el de los dados. El de los dados. El de los dados. Sí, quiero que me expliques, Laura, ¿qué juego hacía Mozart para componer con dados? Sí, básicamente el editor de Mozart, o sea, esto no está del todo comprobado, si lo vamos a decir entre comillas, pero es muy posible que fuera él. Ideó un sistema en el cual cada número tenía un compás, ¿no? Y entonces él tiraba los dados y a partir del resultado que le salía combinaba los compases de una forma u otra. Esto era muy habitual en la época de Mozart porque había un gran consumo de música en las clases altas burguesas, entonces todos estos juegos les flipaban, ¿no? Digamos, y había todo un circuito, incluso si llegaron a comercializar juegos de cartas.
en los cuales cada carta era un fragmento musical y también combinando las cartas hacías una composición. O sea, al final es combinar probabilidad con música, que creo que es muy interesante, porque en la época de Mozart se hacía a partir de jugar, ¿no? Es un juego de sobremesa realmente, como si jugaras al parchís, pero luego este juego de la probabilidad ha ido evolucionando hasta utilizar estocástica, como en el caso de Yanis Xenakis en su música, ¿no? Entonces, yo creo que es el componente este del azar, ¿no? Y de hecho, creo que también es uno de los motivos por los cuales, a partir de Richard Wagner en adelante, se ha ido ampliando la tonalidad para ir más allá. Sí, la música en realidad es como un juego con la expectativa, ¿no? Siempre están jugando como lo que tú te esperas que va a sonar, ¿no? Y esto es lo que lo hace interesante. Entonces yo creo que llega un punto en la historia de la música en lo que las relaciones armónicas estándares ya nos quedan pequeñas, ¿no? Necesitamos seguir sorprendiéndonos. Entonces Richard Wagner lo que empieza a hacer es jugar con las dominantes secundarias, que se dice que es jugar con los relativos tonales para ampliar este espectro de posibilidades. Y más allá de eso, hay como el gran cambio de paradigma, que es el dodecafonismo, el serialismo integral, en el cual ya nos olvidamos completamente de las jerarquías de las tonalidades y hacemos que todas las notas tengan el mismo peso, ¿no? Y aquí sí que juega otra vez la probabilidad, porque realmente estás buscando diferentes formas de sorprender al final tu expectativa musical. Me ha encantado, ¿eh? Eso ¿Sí? Me alegro. Tengo muchas más de estas, si quieres. Sí, pues esa cita la recojo y vale. Te citaré Genial. En el futuro. En el futuro. Sí. Vamos con Emmy Noether. Vale, sí. Una maravillosa matemática, de las más importantes de la historia, y tú hablas de la música de la simetría. No, la musa de la simetría. La musa de la simetría. La musa de la simetría. Armonía, proporcionalidad y equilibrio. Sí. ¿Cómo relacionas el trabajo de Noether con la música? A ver, me gustaría decir antes que nada que Emmy Noether fue una de las matemáticas más importantes de la historia, y cuando ella estaba viva tuvo muchos problemas para ganarse la vida, es decir, era catedrática y su familia tenía que mantenerla económicamente, ¿no? Entonces celebro que hoy en día las cosas no sean así, pero realmente fue bastante trágico en ese sentido. La simetría en la música se puede encontrar de muchas formas distintas. Claro, si yo entro en su trabajo, ella no hizo cosas relacionadas directamente con la música, ¿no? Como otras matemáticas que sí he mencionado en Musimáticas. Pero sí que es muy interesante porque básicamente en música podemos estudiar cómo se puede transformar un motivo, ¿no? Y en función de qué cambios hacen que ese motivo cambie o se mantenga igual, nos permite identificar el tipo de simetrías que obtenemos. Una simetría muy fácil es repetir una idea. Hay muchos compositores, por ejemplo, que se han dedicado a escribir, inspirarse por los cantos de los pájaros, Granados, Albéniz, Paul Dukas en Francia, Olivier Messiaen. Y básicamente un pájaro repite una misma idea. Entonces esto sería un caso de simetrías, simplemente una translación. Copias. Es como copiar y pegar, ¿no? El típico copiar y pegar. Luego tenemos simetrías horizontales o tenemos simetrías verticales. Si son simetrías verticales es lo que llamamos una simetría del tono. Muchos compositores, por ejemplo, como has mencionado antes Mozart, lo que hacen es el movimiento contrario. Esto es un movimiento muy, muy típico en música clásica, porque lo que haces es compensar las voces. Cuando haces que las voces se muevan en paralelo, entonces suena mal. Entonces hay muchas reglas de estas de armonía para que la música suene bien, y una de ellas es emplear la simetría horizontal. La simetría vertical es una reflexión en el tiempo. Al compositor Olivier Messiaen lo que jugaba mucho, eso sería un palíndromo, por ejemplo. Él jugaba muchísimo en ritmos que suenen igual empezando por delante o empezando por detrás. Entonces, hacía todas las combinaciones posibles para llegar a este tipo de simetrías. Pero también encontramos en el Renacimiento, por ejemplo, cánones que los puedes interpretar empezando por delante o empezando por detrás. Incluso Bach tiene uno que si empiezas por delante y por detrás se autoacompaña. Empieza lento y termina rápido, empieza rápido y termina lento. Entonces esto hace que se acompañe entre ellos. Mozart tiene un dúo de violines que creo que se llama el dúo de los espejos. Entonces un violín toca con la partitura del derecho, otro violín toca con la partitura del revés y se van acompañando. O sea, este tipo de juegos se hacían muchísimo en la música.
Y hay otro tipo de simetría que es mucho más complejo en música tonal, pero que empieza a aparecer al siglo XX, porque eso que te comentaba, a partir de Wagner las reglas de la armonía se van flexibilizando, que es el caso de Ludus Tonalis de Paul Hindemith, en el cual es una simetría rotacional. Es como si hubieras girado la partitura 180 grados. Entonces, si coges el primer preludio y lo comparas con el último preludio, empezando por el principio en el primer preludio y empezando por el final en el último preludio, ves que es lo mismo, pero girado. Entonces están todos los intervalos, todos los ritmos están adaptados para que sea exactamente lo mismo. Qué buenas ideas. ¿Y cuántos enigmas Sí. de repente descubiertos las personas que entendieran esos juegos se sentirían descubriendo algo mágico? Es que era un oficio realmente el uso de las matemáticas en la música. Lo que pasa que, bueno, claro, cuando la música ya coge su personalidad por sí misma, entonces es como que la parte racional molestaba, ¿no? Pero realmente ha sido una unidad. Y Eminether, digamos, para que se entienda de una forma sencilla, todo su trabajo iba relacionado en estas simetrías, cómo se pueden adaptar en las matemáticas, pero de una forma mucho más pura. Ajá. Maravillosa musa, me ha encantado su idea. Cuéntanos algo sobre Hedy Lamarr. Hedy Lamarr es un personaje muy interesante. Ella nació en Austria, si no recuerdo mal, tuvo una breve carrera cinematográfica en Eslovaquia, se casó, no fue bien, se escapó de su marido, se fue por París, Londres, lo tuvo muy, muy, muy complicado. Y entonces llegó a Hollywood, y en Hollywood se convirtió en una gran estrella de cine. Pero ella previamente había cursado estudios, creo recordar, de ingeniería en su país natal. En Hollywood, lo divertido del caso es que ella durante la mañana está grabando películas. Algiers creo que fue una de las conocidas. Y luego en la noche se montó un laboratorio en su casa, en su mansión imagino, de Hollywood también, en el que hacía experimentos y patentó un montón de nuevos inventos. Uno de los más conocidos fue... Ella se implicó mucho en la resistencia durante la Segunda Guerra Mundial, porque veía que muchos mensajes que se mandaban entre los submarinos estadounidenses eran interceptados por los nazis. Entonces se asoció con el compositor George Antheil y utilizaron una pianola para crear un mecanismo en el cual es lo que se llama el frequency hopping, es decir, particionar un mensaje en distintas frecuencias, porque si los nazis interceptaban una frecuencia no captaran todo el mensaje. De hecho, esto es una idea de criptografía, de intentar ocultar información en un mensaje encriptado, ¿no? Ellos lo hicieron con la frecuencia. Claro, ellos fueron a la Marina y les dijeron que con una pianola iban a poder burlar un poco los nazis en ese sentido, ¿no? Y se rieron de ellos, pero se quedaron la patente. Y este es el motivo por el cual, cuando a partir de este invento se desarrolló el Wi-Fi o el Bluetooth, no les dieron crédito. Además, ella firmó, creo que fue con un apellido que no era el suyo, como esta cosa tan absurda que cuando las mujeres se casaban y se cambiaban el apellido por el del marido, que todavía pasa en muchos países, pues eso ha hecho que en muchos casos cueste mucho atribuir los inventos de inventoras, de científicas, etc. Y este fue el caso de ella también, que la patente, el apellido en el cual está firmado no es el suyo oficial de después, algo así. Creo recordar, pues lo vi en un documental hace poco, que el valor de la tecnología que Hedy Lamarr inventó fue de billones de dólares y ella no cobró ni un centavo. Entonces es uno de estos personajes en los que han hecho una gran contribución a la humanidad, porque todo el mundo utiliza estas tecnologías hoy en día. Ahora se está empezando a recuperar su figura, pero realmente no creo que tuviera el reconocimiento que merecía. No le reconocieron hasta que era muy, muy, muy mayor, y recuerdo que dijo algo así como ya era hora, ¿no? Estaba esperando que alguien me hiciera caso. Por eso es importante visibilizar a estas figuras tan relevantes y que de alguna manera han aportado tantísimo a la sociedad, a la humanidad actual, y que de repente pues han estado tan invisibilizadas, tan en la sombra, y además siempre mujeres. Sí. No hay, digamos, esos baches no se encuentran tanto en los hombres, ni muchísimo menos. Uh-huh. Hablando de criptografía, tenemos a una nueva invitada. Sí. Sí. Tenemos a otra sorpresa que quiere preguntarte algo. Precisamente ella es experta en ciberseguridad y además también es clarinetista y matemática. Vale. Se llama María Bras Yamoros, profesora en la Rovira Virgili, y te quiere preguntar esto. A lo largo de la historia se han dado un montón de ejemplos
en los que las matemáticas han contribuido a dar herramientas a la música. ¿De qué manera crees que la música puede dar herramientas a las matemáticas para encontrar resultados nuevos? ¿O qué herramientas nos puede dar, por ejemplo, en este fundamento de las matemáticas que es el arte de la demostración? Creo que uno que olvidamos muy a menudo es que en carreras científicas la creatividad no es importante. Y una de las cosas más interesantes que aprendí en la carrera de matemáticas es que un problema lo puedes resolver de una forma increíblemente elegante o increíblemente rutinaria, digamos. Entonces yo creo que las artes en general lo que realmente te permiten es ampliar tu imaginación y ver que puedes llegar de un punto A a un punto B desde muchas formas distintas, ¿no? Y a mi nivel personal yo creo que es eso, ¿no? De estimular la imaginación para luego, cuando estés afrontando un problema, tengas muchos más recursos para intentar llegar a la solución, ¿no? Y que a veces quizás el camino directo quizás es más claro, pero no siempre es el mejor. Y a veces tienes que pensar un poco más y buscar una solución que sea mucho mejor. También me preguntaba... bueno, lo que he comentado antes con los programas de radio. Yo creo que la música es una gran herramienta para romper un poco esa resistencia, ¿no? a lenguajes más abstractos. Entonces, siempre te permite pues mostrar la cara más amable de las matemáticas. Al final, la teoría musical que tenemos, la música es como es, porque hay matemáticas detrás que la justifican de esta forma, ¿no? Entonces, todo lo que sea enseñar el resultado de todo un razonamiento matemático que hay detrás, pues siempre ayuda. De hecho, María Bras y Amorós explica la secuencia de números de Fibonacci a través de, digamos, blancas y negras a nivel musical. Sí, ¿no? Es el número de blancas y negras que puedes incorporar en un seguido número de tiempos musicales. Sí. Hay de hecho una canción de Michael Jackson, que es la sucesión de Fibonacci en Billie Jean. Ajá. La proporción de los acordes de principio tan conocidos también juegan con la sucesión de Fibonacci. Ajá, así que sí. Luego volverá a salir Michael Jackson por aquí. Bien, me encanta Michael Jackson, así que ningún problema. Vamos con la última de nuestras musas, una de mis favoritas, precisamente por ser reconocida como la primera de la historia. Hipatia, la musa de la proporción, primera matemática de la que tenemos constancia, pero además también filósofa, astrónoma y música. Cuéntanos algo de Hipatia. Hipatia yo creo que realmente muestra el gran problema que han tenido las matemáticas a lo largo de la historia, ¿no? Que ella, a pesar de ser una gran erudita, sufrió las consecuencias de ser mujer y de no aceptar los dogmas, ¿no? De siempre tener el pensamiento crítico, ¿no? El pensamiento crítico creo que los hombres se valora muchísimo, las mujeres siempre es un incordio, ¿no? De no ser sumisa. Ella hizo muchas contribuciones en el campo de la astronomía, también creo recordar, ¿no? En la geometría también, ¿no? Entonces, yo en musimáticas creo que la relacioné con la ley de Benford, que la ley de Benford es una rama muy cerrada de la teoría de la probabilidad, en el cual justifica distintos elementos que dependen de causas naturales, pero que también se está utilizando para detectar fake news o se está utilizando para detectar cuando una información ha sido manipulada, especialmente en las fotografías. Tú puedes hacer un análisis de los píxeles y si siguen una determinada proporción de probabilidad, sabes que aquella fotografía es original. O si la curva de probabilidad que debería aparecer no se mantiene, se aplana, entonces sabes que esa foto ha sido manipulada. Entonces es un tipo de probabilidad que no es muy conocida, pero que sirve mucho para detectar manipulaciones humanas en distintos campos. Y que ahora mismo está, al orden del día, y más que lo va a estar porque en la dirección en la que vamos. Sí. Totalmente de acuerdo. Vamos a ver cómo solucionamos eso. También tienes otro programa en Cataluña Radio llamado La cinta de Möbius. Sí. En honor a esa superficie de una sola cara y un solo borde, ¿no? Que simboliza la naturaleza cíclica de muchos procesos. Antes mencionábamos un poco el infinito, ¿no? De dos caras, pero un solo borde. Eso es, justo. La banda de Möbius, de Johann Sebastian Bach, me gustaría que nos explicaras un poquito sobre ella. Sí, lo he explicado un poco antes. La idea es que tú puedes coger la partitura
desde el principio, y entonces si a la vez empiezas a tocando por el final, es como una música que se autoacompaña. Entonces la melodía, si la gran paradoja de la banda de Mobius es que la misma melodía hace de acompañamiento si empiezas por el sitio correcto. Y lo más curioso de esto es que Bach empezó a jugar con la banda de Mobius 100 años antes de que los matemáticos formalizaran la banda de Mobius. Entonces esto te dice ya el tipo de personaje con lo que estamos hablando, porque no solo que fuera innovador en ese sentido, sino que toda su música está llena de matemáticas, ¿no? Porque con el contrapunto, su forma de jugar con los motivos, ahora cojo solo el principio, ahora voy a hacer que el motivo principal lo voy a tocar a mitad de velocidad o el doble de velocidad. Todos estos juegos está constantemente jugando con las matemáticas. Entonces, el caso de la banda de Mobius me parece fascinante, porque es el que le conoce como el canon del cangrejo, precisamente porque puede ir en direcciones opuestas. Oh, es chulísimo, además yo creo Es increíble. que de alguna manera es como un precursor, incluso te diría, de la música electrónica o digital, tal y como la conocemos hoy en día, por cómo se formula, ¿no? esa música electrónica, que evidentemente también con todas las herramientas que tenemos, que cogen mucha importancia, creo, en la composición, la herramienta en sí con la que vayas a hacer música, en el caso de la grabación digital, todas estas ideas de juegos y patrones fractales, creo que coge una relevancia especial en lo que es la composición de la música digital. En uno de esos capítulos lo dedicas precisamente a esas ondas triangulares sinusoidales, sí. A entrevistas a Nuria Jiménez Comas. Sí, sí, sí. Y habláis de todas estas pioneras de la música electrónica, Laurie Spiegel, Susachiani, Daphne Orman, Wendy Carlos. Delia Derbyshire. Delia Derbyshire. Delia Derbyshire. Matemática también. Sí, sí, sí. ¿Qué papel tuvieron estas musas, Delia y todas ellas, en la popularización de esta música electrónica? Delia Derbyshire y Daphne Oram formaron parte de un programa que hicieron en la BBC que se llama Radiophonic Workshop, y fue muy pionero en su época porque realmente en música electrónica se habían hecho pocas cosas. Hay el caso de Robert Gerard, por ejemplo, que ya hablaremos si quieres, de que él realmente revolucionó también las posibilidades de la música electrónica, pero Delia Derbyshire concretamente le encargaron la banda sonora de Doctor Who. Y allí se dedicó a grabar distintos objetos, distintos sonidos, los empezó a manipular, un poco como Bach con el contrapunto, pero con el sonido ella, ¿no? Entonces, a partir de pegar, cortar, ir cambiando la forma de la onda sonora, consiguió hacer una banda sonora para la carátula de la sintonía de Doctor Who, ¿no? Y fue la primera persona que realmente puso la música electrónica sobre la mesa, tal y como la conocemos hoy, ¿no? Es la que realmente la popularizó, hizo muchos avances, porque ella también era matemática, entonces jugaba mucho también con modificar el sonido. En el caso de Daphne Oram, ella inventó una máquina en la que ella dibujaba una determinada onda sonora que ella quería y la máquina la interpretaba. Entonces volvemos al caso de Ada Lovelace, que ella ya había dicho, las máquinas van a poder hacer cualquier cosa y va a depender de la imaginación de quien las programe, ¿no? En el caso de Daphne Oram, ella se inventó un lenguaje musical, digamos, y fue capaz de diseñar con otros ingenieros de la BBC una máquina que interpretará un sonido que todavía no se había creado. Entonces, me parece que ambas, realmente en el caso de Daphne Oram también me parece muy interesante, porque es como que se saltó el paso de la notación musical, ¿no? Estamos acostumbrados a que de la música se tenía que escribir de una determinada manera, y ella se centró más en el perfil del sonido que queremos escuchar, y eso no necesariamente se tiene que escribir con notas, ¿no? Entonces creo que también ahí revolucionó mucho. Si ahora miramos cualquier programa de edición de audio, Pro Tools, etcétera, hay muchos programas que te permiten dibujar, ¿no?, las ondas. Entonces creo que fue un gran avance para la música electrónica, porque realmente es un género musical que se caracteriza por jugar con el sonido de una forma muy distinta a como lo haríamos en la clásica, ¿no? Qué importancia el dibujo en la afición a las matemáticas. Mariam Mirzakhani, por ejemplo, con sus líneas geodésicas. Sí. Antes hablábamos de esta niña de un instituto de Valencia, Sol, que ha dibujado a Emineter en una carcasa de una calculadora,
Precisamente porque su pasión era el dibujo y a través de conocer la vida de Nether, de alguna manera se ha aficionado también a las matemáticas, como el dibujo también facilita, ¿no?, esa entrada en un montón de universos. Y mencionabas a Robert Gerhard, un documental Revolutionary Quartet, l'Enigma Gerhard, en que además has participado, compositor catalán de vals, muy desconocido para el gran público y una influencia brutal, además de ser discípulo de Schoenberg. ¿Cuál es, digamos, ese legado que nos deja Gerhard y por qué es importante reivindicarlo? Creo que Robert Gerhard tiene como dos caminos muy importantes. Uno es el que comentaba de la música electrónica. Curiosamente, él estuvo trabajando para la BBC, aunque no del todo con música electrónica, sino que escribía bandas sonoras, etc. Pero también es como él ha sido capaz de combinar como las innovaciones que se estaban haciendo en Europa con la música tradicional catalana, ¿no? Y entonces siempre hay este punto de metáfora, de alegoría, incluso de sarcasmo, ¿no? De expresar que él no estaba de acuerdo con el régimen, ¿no? En su música siempre hay este punto de reivindicación y creo que realmente fue muy innovador a la hora de darle otro sentido al dodecafonismo, ¿no? Más desde la perspectiva folclórica. Eso también lo encontramos, por ejemplo, con Nikos Kalkotas en Grecia, Franz Eisler también, un poco. Así que yo creo que son estas dos líneas, ¿no? Que realmente creó todo un universo musical y es uno de esos compositores que escuchas su música y enseguida identificas quién es, ¿no? Que creo que es de lo más difícil que hay en composición. Entonces yo diría estas dos facetas, todo el trabajo en la dirección de la música electrónica y también en mezclar dodecafonismo con folclorismo, si tiene sentido lo que digo. Totalmente, sí, lo tiene. Pues una persona también que desde aquí hemos invitado a que te haga una pregunta y que además queremos reivindicar, nuestra última invitada de hoy es Pilar Bayer-Nisarn. Ah, sí. Música matemática maravillosa. Sí, la primera catedrática en matemáticas de España. Ajá. Mujer. Pues aquí la tenemos para hacerte una pregunta, que es maravillosa la pregunta, ya verás. Buenos días, Laura. Soy Pilar Bayer, también matemática y pianista. Quisiera preguntarte, ¿de qué manera tu formación matemática piensas que ha podido influir en el enfoque que das a tu interpretación musical? Y en sentido inverso, ¿de qué manera tu formación musical ha podido condicionar tus preferencias frente a las distintas especialidades matemáticas? Creo que en el sentido en que las matemáticas han influenciado en mi parte musical es, en primer lugar, el tipo de repertorio que me gusta interpretar. Yo siempre he tenido como una gran predilección por la música del siglo XX y del siglo XXI porque siento una gran proximidad a nivel estético, ¿no? Y me es muy fácil entender el contexto desde donde se han creado esas composiciones y particularmente me gusta interpretar música en las cuales se haya utilizado las matemáticas de una forma muy activa. Entonces esto por un lado. Luego las matemáticas como intérprete creo que también me han marcado mucho en el sentido que comentaba al principio de que mi tesis doctoral se ha basado en ayudar a otros músicos también a poder memorizar mejor gracias a las matemáticas y a la ingeniería informática. Y luego al revés, creo que las matemáticas, cuando te las miras desde una perspectiva artística, eres mucho más consciente de esta elegancia que te comentaba al principio, ¿no? Y también creo que me han ayudado a tener esta pasión musical, me ha ayudado a fijarme mucho más en qué conexiones puedo establecer. Entonces me he fijado mucho en esos campos de las matemáticas en las que pueden tener un impacto en mi faceta como compositora, como intérprete, etc. Entonces creo que es esta retroalimentación constante, ¿no? De buscar puntos en común entre ambas disciplinas. Y yo me siento bastante identificado porque una de las cosas que más me gusta hacer precisamente es buscar esas conexiones, esos puntos en común. Creo que en este capítulo del podcast hemos encontrado que en esa intersección entre música y matemáticas te tenemos a ti, Laura Farré, tenemos a Pilar Bayer, tenemos a María Bras y a muchísimas maravillosas músicas y matemáticas que de alguna manera pues jugáis con los números y con los sonidos a crear una especie de magia en el fondo.
Para finalizar, me gustaría recoger, digamos, el testigo que plantábamos antes, la semilla de Michael Jackson. Sí. Y la importancia de la herramienta con la que vamos a generar esos sonidos, ¿no? Esa música. Y en este caso, ya que el podcast se llama Casio Podcast y que tiene una melodía, es una melodía de origen alemán, pero que Casio, fabricante japonés, adoptó para sus Casiotone, esa, digamos, familia de teclados musicales pensados para niños y niñas, que todavía convive con nosotros y que empezó en 1979 con el Casio VL1, un teclado calculadora súper curioso, que ha estado presente en pues grandísimos discos y canciones, como por ejemplo el productor Brian Eno con Ashes to Ashes de David Bowie, que por cierto también comparte día de cumpleaños con Elvis Presley, es ese 8 de enero. Leonard Cohen lo utiliza en Dance to the End of Love o Da Da Da, esa canción que luego más tarde Elástica haría una versión, pero es originaria de Trío. Vuelvo a Michael Jackson, en este caso me voy a 1982, el Thriller de Michael Jackson, producida por Quincy Jones. Sí. Sabes que tiene un sonido que es el... Sí. Sí. Pues ese frog bass, que así se le llama, está hecho con un ¿Qué Casio dices? Tone. Qué bueno. Sí, sí. Luego quiero poner también a otra grandísima composición que, por lo poco que nos conocemos, creo que te debe gustar esa canción. Es Vale. una canción generacional de los 90, de mediados de los 90, 1995. El compositor es Jarvis Cocker y la canción es Come On People, de Pulp. A ver qué nos dice Jarvis al respecto. Modern Western history would not be the same if it was not for this Casio keyboard, which has seen better days now. Bits have fallen off it. But yeah, I got this, and I went home to my flat in Ladbroke Grove at the time, and I kind of came up with the basic idea of what Common People would be, and thought, yes, that's it. I've written an anthem here. But Casio is good because writing on a guitar, you tend to write a certain kind of song, and because it is just you and the guitar, that's generally mid-pace or whatever. And the thing that attracted me to Casio's, first my grandma had one, and I just kind of nicked it off her. But the good thing is that rather than that, you can kind of, you know, it's almost like you've got a band with you, very tight band. And that's kind of, so you can be trying to write a song and just can leave that going on and just... just using one finger and and it'll keep just playing that riff as long as you want. And so you can kind of get ideas for songs. There's more going on, so it feels more like write something with a little bit of energy, yeah. Oh yeah, you know. So and then you can do. You know, all that kind of stuff. Y gracias a tener pues esa herramienta delante, y él decía, ¿no? Es que tengo a la orquesta conmigo, porque antes lo veíamos, tienes el ritmo bossa nova, tienes el ritmo rock, swing, 4-beat, vals, march, entonces tienes como la orquesta en tu mano, por así decirlo, ¿no? Y por último, también quiero poner en valor la relación del grupo musical de los 70 hasta la actualidad, Kraftwerk, absolutamente pioneros en la música electrónica y que tuvieron la fantástica idea de crear unas Pocket Calculator con sonidos, cada número representando a un sonido, y crearon una partitura para que la gente que iba a sus espectáculos les daban una calculadora, una Casio VL80, y podían tocar en directo con ellos, ¿no? Y esa interacción. No quería dejar la oportunidad en este Casio Podcast de mencionar pues, este pequeño, digamos, homenaje a los Casiotone que han estado en la creación de muchísima música contemporánea, más de la que nos podemos imaginar. Laura, ha sido un placer. Igualmente, me lo he pasado muy bien hoy. Yo también, sí, de verdad, sí. me lo he pasado genial y
me has abierto unos universos desconocidos para mí que creo que me van a ayudar a explorar. Me alegro muchísimo. No, ha sido muy interesante y estos casos de Kraftwerk, por ejemplo, no los conocía, así que sí, es muy curioso. Sí, es muy divertido. Pues os dejamos con el Pocket Calculator de Kraftwerk y nos escuchamos en el próximo Casio Podcast. Trabajo en Casio con mis Pocket Calculators. Mira lo que hago con mis Pocket Calculators.